Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez hablaremos de los constructores y los destructores en PHP. Vamos a empezar viendo qué es un constructor, ¿sí? En PHP 5, desde la versión 5, es posible declarar métodos constructores para las clases. Las clases que tengan un método constructor lo van a invocar en cada nuevo objeto creado, lo que hace útil para cualquier inicialización que el objeto pueda requerir antes de ser utilizado. Los constructores padres no son invocados de manera implícita si la clase hija define un constructor. Para ejecutar un constructor padre se requiere llamar, voy a colocarlo acá a modo de comentario, parent, dos puntos, y acá construct. Así estamos llamando al constructor padre. Esto lo hacemos desde el constructor hijo. Si el hijo no define un constructor, entonces es posible heredar de la clase padre como un método de clase normal, si no ha sido declarada como clase privada. Vamos a empezar viendo un ejemplo de utilización de nuevos constructores unificados. Vamos a pegar una porción de código. Ustedes saben que yo hago esto para agilizar el proceso. Voy a pegarlo por acá y lo pego en esta parte de acá. Tengo la clase padre, un constructor, function construct, y el constructor lo que hace es que imprime esto en el constructor clase padre. Me salgo del constructor, me salgo de la clase, acá creo una nueva clase que se llama clase hija y es una extensión de la clase padre, o sea, hereda de la clase padre. Hija tiene su propio constructor, como lo podemos ver acá, y dentro del constructor de la clase hija estoy invocando el constructor de la clase padre con la palabra clave parent y el doble dos puntos e imprimo en el constructor de la clase hija. Acá estoy creando una nueva clase hija que se llama clase hija 2 y también es una extensión de padre, ¿sí? Y acá estoy creando un objeto de clase padre, otro objeto de clase hija y otro objeto de clase hija 2, ¿sí? Bueno, como acá no estamos invocando ningún método, pues esto no nos... Ok. Bueno, vamos a verificar qué sucedió acá. Estamos llamando el método clase 2, vamos a llamar es ejemplos.php. En el constructor de clase padre, en el constructor de clase padre, en el constructor de clase hija y en el constructor clase padre. Esto es lo que nos está mostrando. ¿Por qué? La primera es en el constructor clase padre, o sea, esta invocación. En clase hija, recordemos que nos debe imprimir en el constructor clase padre y en el constructor clase hija, como efectivamente sucedió acá, en el constructor clase padre y en el constructor clase hija. Y por último, simplemente nos muestra en el constructor clase padre, porque acá solamente estamos invocando esta y dentro de esta no hicimos la invocación de el constructor de la clase padre, ¿sí? Por razones de retrocompatibilidad con PHP 5, perdón, PHP 3 y PHP 4, si no es posible hallar una función construct de una clase dada, será buscada la función constructora del estilo antiguo por el nombre de la clase. Esto quiere decir que el único caso en el que se tendría compatibilidad es si la clase tiene un método llamado construct para que fuese para diferentes semánticas.
Los constructores del estilo antiguo quedaron obsoletos en PHP 7. En adelante se debe usar siempre el construct, que lo acabamos de ver ahorita. A diferencia con otros métodos, PHP no va a generar un mensaje de error a nivel de strict cuando construct se sobrescribe con diferentes parámetros que los métodos padre construct tienen. Después de PHP 5.3.3, los métodos con el mismo nombre que el último elemento de una clase en un nombre de espacios no va a ser tratados más como un constructor. Este cambio pues no afecta a las clases que no tienen espacios de nombres. Vamos a ver un ejemplo de constructores en clases pertenecientes a espacios de nombres. Voy a copiar una porción de código y voy a pegarla acá. Tengo un espacio de nombres que se llama espacio nombres. La clase que se llama clase 1 y tiene una función pública que se llama clase 1 y en este caso es, digamos, en las versiones 5.3 y 5.3.2 esto era tratado como un constructor, pero ya es tratado como método regular a partir de PHP 5.3. ¿Sí? Bueno, eh, los destructores. En los destructores, digamos, en PHP existe un concepto de destructor similar al de otros lenguajes orientados a objetos, como por ejemplo C++. El método destructor será invocado tan pronto como no hayan otras referencias a un objeto en específico o en cualquier otra circunstancia de finalización. Vamos a ver un ejemplo de destructor. Vamos a pegar la creación de una clase. Pegamos acá. La clase se llama destructor. Acá tengo un constructor, construct, y imprime en el constructor. Acá estoy llamando una propiedad. Le estoy asignando el nombre clase destructor. Y acá está la función destruct o el destructor. Imprime destruyendo y le mandamos esto. Digamos, aquí nos debería mostrar al imprimir por pantalla clase destructor. Vamos a guardar y ejecutar a ver si nos imprime algo. En el constructor y luego destruyendo clase destructor. ¿Sí? Al igual que los constructores, los destructores padre nos invocan de manera implícita por el motor. Para ejecutar un destructor padre debe ser llamado de manera explícita con parent y el destructor dentro del destructor. Al igual que los constructores, una clase child o hija puede heredar el destructor de los padres si no implementa un destructor propio. El destructor se invocará aunque la ejecución del script sea detenida usando exit. Para llamar a exit en un destructor, va a evitar que sean ejecutadas las rutinas restantes de finalización. Algo que es muy importante tener en cuenta es que si intentamos lanzar una excepción desde un destructor, digamos invocado en la finalización del script, va a causar un error fatal. Así que para tenerlo en cuenta. Y nada amigos, esto es todo lo referente con esto de constructores y destructores. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like y nos veremos en el próximo.